esta semana Lagarde. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, aduce Lavrov a los acuerdos de Minsk para decir que el que está incumpliendo en este caso sería Occidente y sobre todo con el acercamiento de la OTAN y con los problemas también culturales dentro de distintas exrepúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que al final esto va a quedar todo en una guerra de narrativas, en el sentido de que al final el que convenza al resto del mundo de por qué se están haciendo ahora las cosas es al final el que ganará la guerra. Aunque en el campo de batalla se llegue a algún acuerdo de paz o lo que sea, ya digo, el que gane la guerra será el que se lleve la narrativa a su terreno, ¿no? Porque efectivamente nosotros aquí en Occidente, lo que en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, la narrativa que impera es que Vladimir Putin pues empezó a conquistar territorios pues a su vuelta al poder en el año 2008, ¿no? Bueno, y empezó con Osetia del Sur, luego siguió con Crimea y ahora va por Donetsk y Lugansk y quién sabe si acabará en Lisboa, ¿no? Entonces esa es la narrativa de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera. Y la narrativa de Rusia, pues es bastante clara también. Nosotros queríamos defendernos y entonces, pues no nos dejaron más remedio que empezar a hacer todo esto. Hay una cuestión que es objetiva y hay que averiguarlo. Yo animo a los espectadores a que busquen información por ellos mismos, como animo a mis estudiantes que cuando duden de mis palabras, pues que vayan ellos mismos a las fuentes y lo busquen, porque eso para bien o para mal está en Internet todavía está ahí, ¿no? Y entonces que miren, que averigüen si efectivamente desde Kiev se emitían decretos para prohibir que los rusos, los rusoparlantes de Ucrania pudieran hablar en ruso, o que vayan a ese documental de la CNN, que todavía debe estar colgado por ahí, en el que siendo Poroshenko presidente del país, pues en fin, bombardeaba civiles y mataba civiles y mutilaba civiles en el Donbass. Entonces, bueno, pues que cada cual se quede con la versión que más le guste, lo cual no quiere decir que, pues eso, ¿no? Que no queremos que en España haya democracia, no, sino que yo simplemente llamo a que, pues eso, a que cada uno busque la verdad. Y la verdad es que, en fin, yo escuchando a Lavrov, a mí no me parece un señor que nos esté engañando cuando habla. Por supuesto que habrá parte del discurso que nos gustarán más, nos gustarán menos, pero a mí no me parece que esté diciendo cosas que están fuera de la realidad. Cuando por ejemplo, ha comentado el caso dice, bueno, a nosotros se nos acusa de llevar una guerra, tal, no sé qué. Dice, bueno, ¿y qué decir de Libia, de Siria, de Afganistán? Y la sala entera ha aplaudido. Oiga, es que el mundo en el que Estados Unidos llamaba al orden y la gente se cuadraba, eso ya no existe, eso ya no está. Está aquí en Europa, está en la Unión Europea, pero en el mundo ya están empezando a emerger otras realidades y el G20 es un ejemplo de esto, es un ejemplo de que las Naciones Unidas ya no sirven para resolver los conflictos, de que se están formando otros foros multilaterales en el que se empiezan a discutir estas cuestiones y donde se está plasmando que Occidente, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, si quieres, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, etcétera, van por un lado y por otro lado completamente distinto van estos señores. El G20 es un lugar donde todavía convergen ambos bloques o ese mundo multipolar todavía puede mirarse a la cara y puede reconocerse, pero lo que parece que está claro es que ya no estamos en ese mundo unipolar en el que Estados Unidos manda y el resto del mundo obedece, calla y obedece. Pues eso ya pasó. En el caso de España sí que es verdad que estamos en ese equipo, en el equipo occidental, en el equipo de Estados Unidos, pero ya digo, en el resto del mundo eso ya ha pasado a mejor vida. Antonio, ¿hasta qué punto el incidente ayer con ese grupo, no sabría calificar lo que entró en Rusia, que
bueno, todo el altercado con 2 personas fallecidas en territorio ruso. Suspendió Putin gran parte de la actividad que tenía en el día. ¿Hasta qué punto puede eso escalar todavía más la situación actual o la respuesta de Rusia? Muy bien, pues para empezar, el calificativo. ¿Es un grupo terrorista o no? Esto, cuidado, cuando hablamos de terrorismo es simplemente una estrategia, una táctica, ¿no? El terrorismo es atacar y esconderse, atacar y esconderse. Eso es terrorismo, ¿vale? Entonces, cuando 2 ejércitos se enfrentan en el campo de batalla, eso no es terrorismo. Pero cuando hay acciones de sabotaje, etcétera, por mucho que lo hagan hombres uniformados, esos son actos de sabotaje o actos de terror en la población, ¿vale? Lo que pasa es que luego se han creado grupos terroristas, es decir, grupos de paramilitares que hacen ese tipo de cosas. En este caso, en el caso del ataque a Briansk, a esa región de Briansk, a esas aldeas que claro, están muy cerca de Kiev. Hemos perdido la señal, suele ser habitual además. Enseguida escucharemos a Antonio Alonso. Antonio, Vale. Ahora ya, te escuchamos, Antonio. Que en esa región que es fronteriza, que está ahí pegada entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania, que está muy cerca de Kiev, bueno, pues este acto es un acto en el que ha habido asesinato y secuestro. Pero ojo, no es un grupo terrorista, como si dijésemos, ha sido ETA, ha sido el IRA, han sido las Brigadas Rojas. La cuestión de designarlo ataque terrorista es distinto, porque se está diciendo y se está llevando el conflicto a un nivel distinto, que es, esto es la lucha contra el terrorismo. Ya lo dije yo hace unos meses, porque se estaba avisando de esto, ¿no? Es decir, de estos son ataques terroristas. Cuando se infiltran drones de Ucrania en territorio ruso, se decía, son ataques terroristas. Y esto es que se está llevando el conflicto a otro campo distinto, que ya no es una guerra, ya no es la guerra de Estados Unidos contra los talibán, ya no es la guerra de Estados Unidos contra Saddam Hussein, esto es la guerra contra el terrorismo. Y aquí en Occidente llevamos ya más de 20 años fomentando ese discurso de la guerra contra el terrorismo, que es una prioridad, que es una amenaza, que es muy importante, no sé qué. Entonces basta con coger toda esa doctrina y aplicarla al conflicto entre Rusia y Ucrania, con resultados espectaculares, porque lógicamente en la guerra contra el terrorismo todo se puede hacer. Y una cuestión más. El otro día estaba escuchando una conferencia de un teniente coronel del Ejército de Tierra. Es una conferencia que era abierta al público, es decir, que no es que me lo estuvieran contando a mí, sino que era una conferencia abierta al público, etcétera. Bueno, pues en esa conferencia el teniente coronel, lo recuerdo porque fue una cuestión, digamos, dijo muchas cosas muy importantes, pero entre ellas esta me llamó muchísimo la atención. Porque claro, es una pregunta que todo el mundo se hace, que es, si Rusia invade el territorio de Ucrania, ¿por qué Ucrania no hace incursiones en el territorio de Rusia? Y respondía él, porque esto, clarísimamente además, un militar, porque esto llevaría el conflicto a un nivel superior y entonces haría que escalara el conflicto. Y es que ese es el problema. Zelensky ha negado que esos chicos tuvieran algo que ver con él. Puede ser que no hayan ido por orden de Zelensky, hayan entrado allí y tal. Iniciativa privada no lo creo, ¿no? Es decir, un grupo de chicos jóvenes que viven cerca de Kiev, cogen una mochila y un coche y se van, y unos cuantos. Recuperamos enseguida esa comunicación con Antonio Alonso. Antonio, no sé si puedes escucharnos ya o te podemos mejor bien escuchar nosotros a ti. Ahora puede ser, sí. Entonces, que digo yo que es algo más organizado, es decir, es difícil creer que un grupo de jóvenes se ha cogido 4 Kalashnikov y se han ido para allá y han hecho esto. Tiene que ser algo más organizado. Y es, o bien, atención a esto, o bien extranjeros, voluntarios extranjeros, mercenarios extranjeros que están luchando ahora mismo en Ucrania y han entrado allí para hacer esto, lo cual es una torpeza, porque esto implica, le da a Vladimir Putin una excusa para entrar en Ucrania, o bien efectivamente hay una parte del ejército de Ucrania que ha decidido realizar esta acción, con conocimiento o sin conocimiento de Zelensky, porque a lo mejor esto se puede dar, que se haya tomado esta decisión sin contar con Zelensky, porque Zelensky no sabemos hasta qué punto dentro de su propia cadena de mando tiene mando. Esto también hay
hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y entonces, pues han decidido cruzar la frontera e irse para allá. Bueno, en todo caso, si se confirma, si cogen a uno de estos chicos y se confirma esto, que es ucraniano, que, en fin, que va en nombre del ejército, etcétera, etcétera, esto supone una escalada en el conflicto, ¿no? Y entonces eso le daría a Vladimir Putin una excusa perfecta para lanzar una ofensiva fuerte de represalia en el norte, justo al norte de Kiev, en esa frontera entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Para crear una buffer zone, ¿no? Una zona de colchón entre Rusia y Bielorrusia. Yo entiendo que el interés de Putin no era conquistar toda Ucrania, por más que se haya dicho desde el principio de la ofensiva, yo creo que no era ese, ni tampoco llegar hasta Lisboa, ni muchísimo menos. Lo que sí era proteger a la población civil rusa que estaba en el Donetsk y en Lugansk, ¿no? Y en Crimea en el año 2014. ¿Por qué no lo hizo eso en la ONU? Pues muy buena pregunta. ¿Por qué no intentó conseguir en la ONU esos objetivos? Bueno, yo creo que sí que lo intentaron, que para eso fueron los acuerdos de Minsk y que, pues eso, todo el mundo ha visto que fueron un absoluto fracaso, ¿no? Entonces, digamos, tiene cierta lógica que Putin, en vez de acudir a la ONU, pues se tome la justicia por su mano e intente resolver por su cuenta esta situación. ¿Es eso bueno? ¿Es eso aceptable? Pues no es aceptable porque, vivimos en una sociedad, vivimos en el sistema internacional. Esa conexión con Antonio Alonso, o sea, si ya terminamos y así podemos ver la parte final de... Ya, Antonio, te podemos escuchar, sí. Si nadie respeta las normas, esto es la ley de la selva, ¿no? Entonces, es bueno que se respeten las normas. Vladimir Putin tenía, en parte, algo de razón, ¿verdad? Porque quería proteger a esa población. Y la cuestión es que hay que reconducir esta situación, ¿no? Es decir, hay que volver a sentar a la mesa a negociar y hay que volver a reconducir la confianza, cosa que se ha roto por completo en estos momentos y que reconstruirla va a costar muchísimo tiempo. Reconstruir la confianza va a costar muchísimo tiempo, pero es fundamental. En las relaciones internacionales es fundamental. Ya no estamos en la época de la Guerra Fría, en la que estamos saliendo de la Guerra Fría y llegamos a los años 90, donde la confianza mutua era prácticamente plena. Ahora estamos en un proceso involutivo en el que se está generando desconfianza. Y eso es brutal, es desastroso, es totalmente destructivo para las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Antonio Alonso, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Buen día, buenas clases, Antonio. Buenos días.